A ver, primero déjame presentarte. Les quiero presentar a la maestra Edna María Orozco, para todas aquellas que no la conocen. Es una mujer dedicada a la difusión de la historia y de la cultura. Ella tiene un currículum muy impresionante en esas dos áreas, porque ella fue directora del Museo de la Revolución, él fue también directora del área de cultura de la delegación Cuauhtémoc, pero además ella lleva un proyecto personal y familiar donde precisamente mezcla las actividades de la difusión de la cultura para el público en general y aparte mezclarlo eso con actividades que tengan un sustento histórico y benéfico para la sociedad. Además es una gran narradora, anecdotista de todo. Entonces les va a encantar y espero que la tengamos aquí. Vamos a hacer una serie de conferencias y por favor, para que ustedes inviten a más gente a que la escuche y pues le damos la bienvenida. Me pones en un compromiso después de esas cosas que dices. No, pero en fin. Se quedó corta, maestra. Bueno, vamos a empezar. El tema es, evidentemente, este que acaba de ocurrir el 2 de febrero. ¿Y qué es lo que se celebra el 2 de febrero? Lo conocemos como el Día de la Candelaria. Pero ¿qué más sabemos? ¿Qué es eso de la fiesta de las candelas? ¿Es nada más el 2 de febrero un recuerdo de una fiesta antiquísima o encierra otros misterios? Encierra muchos. Además de la fiesta de la Candelaria, se celebra también a la Virgen de la Candelaria, evidentemente. Pero hay dos acontecimientos de los que ustedes tal vez hayan oído hablar, pero no hayan hilvanado. Estamos recordando la purificación de la Virgen María y la presentación del niño en el templo. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿qué tiene que ver la fiesta de las candelas, instituida allá en los tiempos como del siglo VI después de Cristo, la Virgen de la Candelaria que se aparece en Tenerife, la purificación de la Virgen y la presentación del niño en el templo? Pues vamos a empezar, como dicen, por el principio. ¿De dónde viene la fiesta de la Candelaria? ¿Cuáles son sus orígenes? Y ahí es donde uno queda absolutamente sorprendido. Porque no es extraño para los que entramos al mundo de la historia de la religión, que muchas fiestas paganas fueron resignificadas, y esto sucede con unas fiestas que se llamaban Lupercales, que son fiestas muy antiguas y que tienen que ver con este cuadro que apenas si se ve, lo cual lamento mucho porque es extraordinario. Es una obra de Rembrandt y de Rubens, por Dios, de Rubens. ¿Qué vemos aquí? En primer plano, dos niños acomodados en el regazo de una loba. Aquí un personaje bastante extraño porque es mitad hombre y mitad cabra. Y a este personaje se le conoce como Fauno. Si quieres algo más para atrás el proyecto. Yo creo que sí, mejor. Porque no se ve muy chiquito. Las imágenes son importantes. Las mujeres son muy bellas. Bueno, aquí aparecen otros más, un varón y una mujer. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo esa obra?
¿Y qué diablos tiene que ver la Candelaria con esta imagen? Bueno, más atrás. Sube más. ¿Más? ¿Sube más? Sí. Tengo una más chica, ¿no? Bueno, entonces, a ver, por acá. Y Jalemos lo la... que hacemos es jalarnos la mesa. Así. Esto que ven aquí es el origen de la fiesta. Esta imagen hace alusión a la fundación de la leyenda, bueno, a la fundación de Roma, que es una leyenda muy linda, la recuerdo para aquellos que se les haya olvidado. Eran dos hermanos, uno que era una mula que se llamaba Amulio y el otro se llamaba Numio. Y Numio era rey, y entonces llega Amulio, que era malísima persona, mete a la cárcel al hermano, asesina a todos sus hijos varones y a la única mujer la convierte en vestal. Las vestales eran mujeres dedicadas al templo que debían permanecer castas, es decir, como las monjas de ahora. ¿Para qué? Pues para que nadie le disputara el trono. Así las cosas, un día, un dios, que era el dios de la guerra, Marte, descubre a la hija que se llamaba Silvia Rea. Le gustó la muchacha, le importó un comino que fuera vestal y va a engendrar a unos gemelos, cuyos nombres van a ser, todos los conocemos, Rómulo y Remo. Sin embargo, Amulio descubre que esta chica ha dado a luz y decide asesinar a los gemelos. Y entonces manda a un sirviente a que lo haga. Y el sirviente, cuando ve a aquel par de muchachitos en la indefección absoluta, decide ponerlos en un cesto y dejarlos correr por el río Tíber. Y van a encallar en una suerte de pantano. Y allí los espera una loba. La loba era el animal sagrado de Marte. Y la loba, los primeros tiempos, los va a cuidar y los va a amamantar. Y otro que también se hace cargo de las criaturas va a ser esa imagen de Fauno. Bueno, cuando los niños crecen, este par de personajes que se asoman, el hombre, el varón, era servidor de Amulio, y entonces sabe perfecto quiénes son los niños, los cuida, los cría, y cuando llegan a la edad adulta, decide revelarles su identidad. Entonces, los jóvenes deciden tomar venganza. Liberan al abuelo de la cárcel, a Amulio lo asesinan y le restituyen el trono al abuelo. Y ellos deciden irse de ese lugar y fundar una nueva ciudad. Bueno, fundan una nueva ciudad, la funda Rómulo, y así aparece en la leyenda el nacimiento de Roma. ¿Qué nos dice el mito? ¿Qué nos dice la leyenda? Miren, una de las primeras cosas que aprendí cuando fui a la Facultad de Historia es que todos los mitos tienen algo de verdad.
Y entonces, aunque la fundación de Roma está envuelta en una gran cantidad de incógnitas, lo que se ha podido deducir es que en esa región vivían pueblos que tenían como animal totémico al lobo. Y de ahí la historia de la loba que llevaba el nombre de Luperca. Y la guarida, la gruta donde vivía, se llamaba Lupercalia. Bueno, los primeros pueblos de esa región, mucho antes de la era cristiana, habían sido pueblos pastores y agricultores, y sus deidades van a estar referidas a eso. El dios Fauno era uno de los dioses más importantes de Roma, además de los dioses olímpicos. ¿Por qué? Porque estaba encargado de vigilar los campos, la agricultura y al ganado. Es decir, encarnaba las fuerzas generativas de la naturaleza. Bueno, entonces, vamos a ver, este es el origen de la Candelaria, y luego aparece en escena un personaje mítico que se llamaba Evandro y que introdujo las fiestas que conocemos como Lupercales. Cuando uno se enfrenta a estas palabritas, lo mejor es intentar descubrir cuál es la etimología, de dónde vienen. Y vienen de dos palabras: lupus, ircus. Lupus, lobo. Ircus, macho cabrío. Macho cabrío. Entonces, si se fijan, Lupercalis es una simbiosis, por un lado de Fauno y por otro lado de la loba Luperca. Y van a ser, bueno, ya van a ser una suerte de cofradía que estaba encargada de llevar las fiestas en honor a este acontecimiento, y se llamaban Lupercales, las Lupercales. Al sacerdote de las Lupercales se llamaba Crepi, que quiere decir chivo. Y luego Fauno llevaba también el nombre, el sobrenombre de Lupercus. Bueno, dicen, bueno, ¿y esta de cuál fumó? ¿Qué tienen que ver las Lupercales con la Candelaria? Pues van a ver. Van a ver, vámonos despacio. Bueno, cuando uno quiere saber la descripción de estas fiestas, se va a las fuentes, a aquellos escritores de época. Y entonces yo me eché un clavadito en Ovidio, que fue un gran poeta latino. Es el autor de la Metamorfosis, es el autor del Arte de Amar, es un gran poeta. Y Ovidio escribió lo siguiente: la tercera aurora después de los idus contempla a los desnudos lupercos y se celebran los misterios de Fauno. ¿Qué querrá decir todo esto? Bueno, aquí tienen una imagen de Ovidio. Después, en la tercera aurora después de los idus, son unos vientos, se celebran a los desnudos lupercos. Y aquí nos da la primera pista de cómo era la fiesta. Era celebrada, en efecto, por dos jóvenes desnudos
que después de un rito que ahora les cuento bastante extravagante, corrían desnudos por las calles de Roma. Pero antes tenemos que regresar a la historia de la fundación de Roma. Cuando Rómulo funda Roma, se da cuenta que todos los que van con él son puros varones. Dicen, ah, caray, esta ciudad nunca va a prosperar. ¿Por qué? Pues porque no hay damas. Y entonces mandan unos embajadores a que vayan a pedir la mano de las jóvenes del pueblo del Junto, que era el pueblo de los sabinos. Y los padres dijeron, ¿qué se las vamos a dar a nuestras hijas, a esos recién llegados? Pero están mal. Y entonces Rómulo dijo, no nos queda otra, vamos a usar la astucia. Y entonces inventa una celebración al dios del mar, que era Neptuno, y invita a las familias sabinas. Y entonces llegan los sabinos con toda su familia y con sus hijas, y en ese momento los romanos las raptan. Este es un cuadro precioso, lástima que no se ve muy bien. Es también un Rubens y es lo que se conoce como el rapto de las sabinas. Y con esto van a asegurar la pervivencia de la ciudad de Roma. Fíjense que además históricamente hay algo muy interesante. En la época del emperador Augusto prohibió el celibato. Entonces los hombres todos tenían que casarse, quisieran o no quisieran. Estaba prohibido y era penado. Bueno, ¿por qué? Porque faltaba población, así de simple. Bueno, y las Lupercales tienen qué significado, por qué se llevan a cabo. Por una sencilla razón, porque se necesita propiciar la fertilidad, tanto la de la tierra como la del ganado, como la de los habitantes de Roma. Y entonces, esta celebración, les traigo una imagen preciosa de época, nos dice cómo se llevaban a cabo. Pero a ver, yo quiero que vean la imagen y ahora me ayuden con la imaginación. Pero por favor, háganlo. Imagínense una pequeña colina. En la cima, una cueva. Imagínense que es ya la tarde. En la cueva está parado un sacerdote, el crepi. Llegan las vestales con las ofrendas y llegan cantando. Y allí van a aparecer dos jóvenes desnudos y se va a llevar a cabo un sacrificio ritual. Van a inmolar a un macho cabrío y a unos perros. Con la piel de los animales hacen tiras y ya que están sacrificados los animales, el crepio sacerdote va a ungir a aquellos jóvenes. Cuando ellos reciben la sangre, el ritual dictaba que tenían que reírse, que mostrar alegría infinita, porque empezaba la fiesta de la fertilidad. Y salían con las correas de los animales tintas en sangre y corrían por las calles de Roma. Y lo más extravagante viene ahora. ¿Por qué?
porque con esas correas azotaban a las mujeres. Y o sea, a golpe de latigazos, este era el rito de fertilidad. Pero vamos a ver qué dice un texto de la época. ¿Qué esperas, matrona? ¿No serás madre tú, merced a poderosas hierbas ni a mágicos encantamientos? Recibe los azotes de la diestra fecunda y pronto tu suegro tendrá el deseado nombre de abuelo. ¿Qué tal? Bueno, esta ceremonia, aquí les va otra imagen ya más moderna. Esta es una obra de Andrea Camasei, un pintor del siglo XVII. Está en el Museo del Prado. Bueno, originalmente estas fiestas las llevaban a cabo la gente común y corriente, el pueblo, pero era tan solemne que en tiempos ya del imperio solo los nobles, solo los senadores romanos podían participar en la fiesta de las Lupercales. Bueno, al principio eran muy solemnes, pero como todo en la vida empezó a venir a menos y acabó en verdaderas orgías, donde, como dice Cicerón, alguna vez vio al famoso Marco Antonio, el del gran romance con Cleopatra, desnudo, ungido y ebrio, y cantaban cosas soeces, decían barbaridad y media, y allí, bueno, privaba una fiesta que debe haber sido bastante interesante y seguramente muy divertida. Acababan después con un gran banquete. Bueno, ¿qué sucede después? El Imperio Romano cae, como todos los imperios, y se vienen las famosas invasiones germánicas, de tal y tal. La religión cristiana se convierte, a partir del edicto de Teodosio, en la religión oficial del imperio, cuya sede va a ser, la sede de la curia romana va a ser evidentemente la ciudad de Roma. Bueno, y entonces aparece en escena un personaje que se llama Gelasio, que va a ser papa, va a ser San Gelasio, porque va a ser después santificado, pero ya muchos siglos después. Y San Gelasio escribe una carta en latín que le comentaba el otro día a alguien que se acaba de traducir al español, entonces son casi primicias. Y en esa carta va a reconvenir al pueblo romano y les dice: decidnos vosotros que no sois ni cristianos ni paganos, siempre pérfidos y nunca fieles, siempre corruptos y nunca íntegros. O sea, parecería que estaba hablando de los priistas, pero no. Que no podéis representar los dos papeles porque son contrarios entre sí. Venga, decidnos dignos protectores de las Lupercales y en realidad dignos de los defensores de tal ludibrio. Ludibrio es una palabra que ya entra en desuso, pero que es fiesta, pachanga y, para ser más clara y contundente, desmadre. Y de licenciosas cantinelas, dignos maestros de la locura y que con motivo no tenéis bien la cabeza, hombres dignos de una religión que se celebra con las voces de la obscenidad y la vergüenza.
vosotros mismos habréis de ver qué clase de salvación os ofrece una religión que expone las costumbres a la ruina y a la perversión más grande. Bueno, ahí tienen a San Gelasio, que gobernó la Iglesia hacia finales del siglo V. Bien, ¿qué hace Gelasio? Va a sustituir las Lupercales por otra fiesta que se va a celebrar el 2 de febrero. Antes de pasar a este asunto, quiero recordarles que en las Lupercales también se va a incluir la presencia de una diosa, que era la diosa Juno, que era la esposa de Júpiter, y era llamada Februaris, Juno Februaris. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben lo que quiere decir? ¿De dónde viene el nombre del mes de febrero? De esto, purificación. Entonces, el 2 de febrero, la fiesta de las Lupercales se sustituye por una fiesta que instituye Gelasio, que era la fiesta de las luces, donde las mujeres romanas salían por las calles de Roma a purificarse. Y aquí tenemos ya el origen pagano de uno de los muchos significados de las fiestas de la Candelaria. Entonces tenemos la fiesta de las velas, como este cuadro que a mí me gusta muchísimo, que es un pintor español que se llamaba Luis Morales, y en su tiempo le decían el Divino, porque era muy reconocido. Y aquí está evidentemente la celebración de las candelas. Bueno, tiempo después, ya se van. Van los niños. Bueno, tiempo después, hacia el siglo XVI, nos llega un delicioso relato de las Islas Canarias. Una tarde, unos pastores llevaban su ganado y lo llevaban a encerrar a una cueva. Eran los guanches, que así se llamaba la población original de las Islas Canarias. Y de pronto ven a una mujer, como esta que aparece en la imagen, con una candela en la mano y sosteniendo a un niño. Pero las leyes de aquella región sostenían que en descampado los hombres no podían acercarse a las mujeres. Y entonces le empezaron a hacer señas y a gritarle: vete, que tenemos que guardar al ganado. Y aquella mujer no se movía. Estaba cayendo la noche, el ganado estaba en riesgo, los hombres se desesperan y tratan de herir a aquella mujer. Y en el instante, el primero que trata de herirla se hiere a sí mismo. El compañero intenta hacer lo mismo y vuelve a quedar herido. De manera que no pueden hacer nada. Se quedan paralizados, heridos como están, van a buscar al rey y trasladan a la señora a la casa del rey. Y después, ahí, cuando llega un converso a Tenerife, se da cuenta que no es otra cosa más que una advocación de la Virgen María, y la bautizan con el nombre de la Virgen de la Candelaria. Y esto sucedía un 2 de febrero. Y aquí les traigo otra imagen que es hermosísima,
y una más. Esta es una escultura estofada del siglo XVIII. Y aquí aparece una pista más de esta misteriosa fiesta. Me van a tener que creer, la Virgen de la Candelaria lleva al niño y el niño lleva algo en la mano. A ver, aquí no se ve, pero en la otra tal vez se vea mejor. ¿Ven que lleva algo el niño Jesús en la mano? Casi no se ve, pero lo que lleva es un pajarito. Un pajarito. Y esto es lo que nos lleva a la tercera pista. ¿Por qué Jesús lleva un pajarito en la mano? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? ¿Qué tiene que ver el pájaro con la Natividad del Señor? Esta es una obra extraordinaria de El Greco. Y entonces la pregunta nos lleva a un tema absolutamente, ¿cómo decirlo?, extraordinario. Lo que le sigue, se me hace, por lo menos para mí, nos lleva a la purificación de la mujer después del parto. Yo me decía, ay, pero ¿qué tiene que ver el pájaro con la purificación de las mujeres judías después del parto? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí tienen otra natividad. Esta es una obra de Gerard David, es una obra de principios del siglo XVI, es una obra muy sencilla. Están la Virgen, San José, el niño, un rompimiento de gloria con los ángeles cantando, y en la ventana de atrás se ven los pastores. Y yo me pregunté, ¿por qué las mujeres judías tenían que purificarse después del parto? ¿De qué se manchaban? ¿Por qué estaban sucias? ¿Por qué aquí había que hacer un rito de purificación si lo único que habían hecho era dar a luz? Y entonces, ¿dónde encuentra uno las leyes morales del pueblo judío? En el Pentateuco, es decir, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y específicamente en el Levítico. Y en el Levítico se lee lo siguiente. El capítulo, para quien quiera corroborarlo, es 12. Ay, ya me la pasé. Tonta de mí. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando concibe y dé a luz un varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circundará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Pero si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea, que si era varón, la mujer era inmunda 40 días. Si era mujer, la mujer era inmunda 80 días. 80 días. Es decir, aquí nos damos cuenta
que esto fue evidentemente escrito por un hombre. De otra manera, uno no se lo explica. Y entonces la pregunta que yo me hice fue, bueno, esto pasaba con las mujeres judías, pero ¿qué pasaba en otros ámbitos del planeta? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en la antigua Roma? Bueno, pues en la antigua Roma, les traigo un texto larguito, pero por favor léanlo, porque si tienen ganas de reírse, esto va a documentar su optimismo. Y aquí les ve el texto. El contacto con el flujo mensual de la mujer amarga el vino nuevo, hace que las cosechas se marchiten, mata los injertos, seca semillas en los jardines, causa que las frutas se caigan de los árboles, opaca la superficie de los espejos, embota el filo del acero y el destello del marfil, mata abejas, enmohece el hierro y el bronce y causa un terrible mal olor en el ambiente. Los perros que prueban la sangre se vuelven locos y su mordedura se vuelve venenosa como las de la rabia. El mal muerto, espeso por la sal, no puede separarse excepto por un hilo empapado en el venenoso fluido de la sangre menstrual. Un hilo de un vestido infectado es suficiente. El hilo, cuando lo toca la mujer mientras lo hierve y lava en agua, se vuelve negro. Tan mágico es el poder de las mujeres durante sus periodos menstruales que se dice que lluvias de granizo y remolinos son ahuyentados si el fluido menstrual es expuesto al golpe de un rayo. Largo, pero qué barbaridad. ¿No se quedan ustedes absolutamente asombrados y asombradas de que esto pensara un hombre de la talla de Plinio? Bueno, este es Plinio II, este era sobrino de este otro que era Plinio el Viejo. El importante es Plinio el Viejo. Era uno de los grandes cerebros de Roma. Escribe una historia natural que era una suerte de enciclopedia de la época, y esa es la visión que uno de los hombres más eruditos del Imperio Romano tiene sobre la sangre menstrual. Bueno, y uno dice, ah caray, y luego vamos a ver qué dice ella. Si eso lo dicen los paganos, ¿qué dice la Iglesia cristiana? Y aquí les van unas cuantas perlas. Escogí nada más poquitos, porque nos podríamos tener muchos ejemplos. A ver, para ser humano, Jesús tuvo que soportar las condiciones repugnantes en el vientre materno. Bueno, las mujeres santas están casadas. Las mujeres santas casadas eran santas porque vivían como vírgenes. Pues qué aburrido. Y esto, la virginidad, es el estado puro y natural de la condición humana. El matrimonio vino con el pecado. Y esto lo decía, a ver, ¿quién lo reconoce? Es San Jerónimo, doctor de la Iglesia, patrono de los traductores, porque fue quien tradujo la Biblia al latín. Un hombre extraordinario, por otro lado. Bueno, si esto les sorprende, aquí les van otras perlitas. Si Adán y Eva no hubieran pecado, Dios hubiera creado niños para ellos sin la necesidad de sexo. Bueno,
Y la concupiscencia, aún en el matrimonio, transmite el pecado original. ¿Qué quiere decir esto? Que el placer sexual en el matrimonio transmite el pecado original, o sea, mancha a las mujeres y a los hombres. Y aquí tienen al gran doctor de la Iglesia San Agustín, pero un paréntesis. San Agustín, no vayan a juzgarlo por estas aseveraciones. Quien se haya acercado a la obra de Agustín es uno de los hombres más lúcidos, de una enorme sabiduría, de una gran valentía también. San Agustín dijo, por ejemplo, ama y haz lo que quieres. Y si ustedes analizan esa sentencia, ama y haz lo que quieras, si así nos manejáramos en la vida cotidiana, podríamos hacer cualquier cosa porque todas las haríamos con amor. Bueno, entre otras muchas frases extraordinarias, pero eso era lo que pensaban de todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con la mujer y la menstruación. Bueno, pero ¿qué pasa en la Edad Media? Bueno, pues en la Edad Media las cosas no mejoraron para las mujeres. No se permite a las mujeres visitar una iglesia durante su periodo menstrual o después del nacimiento de un niño. Esto es porque la mujer es un animal que menstrua. Por tocar su sangre, las frutas no se maduran. La mostaza se degenera, la hierba se seca y los árboles pierden su fruto antes de tiempo. El hierro se enmohece y el aire se oscurece. Cuando los perros la comen, adquieren la rabia. Y esto lo escribió un señor, que aquí está, que aunque no me lo crean, se llamaba Papaucalea, que parece trabalenguas, y que escribió una suma de las leyes de la Iglesia. Esto fue en el siglo XII. Entonces, en la Edad Media, las mujeres seguíamos verdaderamente fastidiadas con eso de que menstruamos, seguíamos siendo impuras. Bueno, vamos a dar un salto mortal, vamos hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX y vamos a ver qué dicen de eso. Y aquí está este libraco, que es el Corpus Iuris Canonici, es decir, Cuerpo del Derecho Canónico, que es una colección de normas canónicas de la Iglesia Católica y que se componen en la Edad Media, pero que siguen vigentes hasta el siglo XX. ¿Quieren ver qué dice? Digamos, si ustedes creen que ya nosotros somos muy modernos, pues van a ver. Dice, las mujeres no pueden recibir la comunión durante sus periodos menstruales. Pero cuando yo verdaderamente me escandalicé es cuando leí que en el Corpus Canonici tampoco las mujeres podían cantar en el coro de la iglesia. ¿Por qué? Porque éramos impuras. ¿Por qué éramos impuras? Porque menstruábamos. Y aquí les van, o sea, tuve la paciencia de encontrarme y estarle buscando. La ridícula prohibición a las mujeres de cantar en la iglesia fue reiterada más de una vez por la Sagrada Congregación de la Liturgia. Niñas y mujeres no podían ser miembros de ningún coro eclesial. 17 de septiembre de 1897. Las mujeres no pueden ser partes del coro, ellas pertenecen a la categoría de los laicos. Coros separados de mujeres también están totalmente prohibidos, excepto por que el obispo les diera permiso. 1907. Cualquier coro mixto de hombres y mujeres, aunque se ubique lejos del santuario, está totalmente prohibido. 1908. Y estuvo vigente, esta obra, hasta los años 70 del siglo pasado. Bueno, esto nos alerta. Después ya las cosas se
nos fue un poco mejor, pero hasta la fecha las mujeres no podemos ser ordenadas sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Cuál será la razón? Pues a lo mejor por aquí está el hilo. Bueno, yo me pregunté, bueno, pero nada más en la cultura occidental, ¿qué pasa en otras partes del planeta? ¿Qué pasa en China, por ejemplo? Y en China, el tabú de la menstruación también existía. Entonces, en la China antigua estaba establecido que la sangre menstrual no debía tocar el suelo por temor a ofender al espíritu de la tierra. Bueno, esto de que la sangre menstrual ofenda a la tierra no era privativo de la China antigua, sigue vigente todavía en lugares de África y lugares de Australia, hasta la fecha. Y aquí está una ilustración de una chinita vinculada a la menstruación. Bueno, esto es en China, otro mundo, Oriente. ¿Qué más? ¿A dónde más me fui? Bueno, pues fui a la India a investigar cómo era el asunto de la menstruación en el pasado. Y entonces descubrí, bueno, si en el occidente la purificación era indispensable, en la India era verdaderamente terrible. Ahí les va. Esto está en los Vedas, en los ritos védicos. En la India oriental, los ritos védicos de purificación de la menstruación eran muy precisos y establecían que la mujer debía frotarse los dientes, gargarizar 12 veces y lavarse las manos y pies. Posteriormente, zambullirse 12 veces en el río y tras salir de él, frotarse con lodo que llevara estiércol fresco. Volver a zambullirse en el agua 34 veces y repetir las friegas de lodo, repetir la inmersión 24 veces, friccionarse el cuerpo con azafrán y para terminar, otros 24 chapuzones más. ¿No? Entonces, imagínense, aviéntense esos chapuzones y esas embarradas de caca cada mes. Pero lo que más me asombró del asunto no fue que esto haya sido así en el pasado, sino qué pasa actualmente en India. Bueno, ahora con el maravilloso internet descubrí que se armó un escándalo. ¿Por qué? Porque en un santuario los varones, sacerdotes o cual sea el cargo que se les dé, prohibieron a las mujeres menstruantes ingresar al templo hasta que se detecte un aparato detector de menstruación. Y las mujeres se indignaron de tal manera que armaron un gran escándalo. Ya están lidiando con todos estos tabús. Bueno, esta idea, esto nos lleva a explicarnos el porqué del pajarito en la mano del niño Jesús, ahí donde ven ustedes. Qué rico es el café. Sí. Bueno, pues vamos ahora con el asunto. Entonces, tenemos que María, después de que pasan 40 días, va a tener que purificarse y llega al templo. Y aquí hay una imagen. Este es un pintor del siglo XVIII, ya un pintor barroco italiano, Andrea Celesti, que es la presentación, porque se celebra justo el mismo día, la presentación de María, la presentación del niño en el templo y la purificación. Bueno, pues ahí está la Virgen, a ver si lo señalo.
bueno, que se ve, ¿no? La Virgen con el niño, donde está el centro de la luz. San José lo reciben dos personajes que se ven muy oscuros en esta imagen, un varón y una anciana en la parte de atrás. ¿Y qué tienen a los pies? Vamos a ver. ¿Qué tienen aquí? ¿Lo distinguen? Dos pajaritos. Aquí tenemos ya la explicación de por qué un pajarito se encuentra en la mano del niño de la Virgen de la Candelaria. Y todo esto está vinculado al Evangelio de San Lucas, que es el que da más información de la infancia de Cristo. Y ahí dice: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Ya sabemos que una tórtola son pues para purificar estos óvulos, esta presencia de estos animalitos. ¿Por qué tienen que llevar los judíos una tórtola o un cordero, según las posibilidades, al templo cuando nace? Por una sencilla razón. ¿Se acuerdan cuando estaban de esclavos en Egipto? ¿Sí se acuerdan? Bueno, por lo menos eso dice la Biblia. Bueno, y el faraón no los quería dejar salir y Moisés se los quería llevar a la tierra prometida. Entonces mandó unas plagas terribles sobre Egipto y el corazón del faraón seguía endurecido. Entonces finalmente decide acabar con la vida de todos los primogénitos, incluyendo al del faraón e incluyendo también al ganado. Pero para salvar a los primogénitos de su pueblo, les pide que marquen su casa con la sangre de un cordero o de un animal. Y así el faraón los deja libres y los judíos pueden llegar a la tierra prometida. Entonces, este es el símbolo de las ofrendas. Uno es en recuerdo del abandono de Egipto y el otro es para que la Virgen se purifique. Bueno, y vamos a ver ahora a estos personajes. Cuando nos cuenta Lucas que cuando llegaron al santuario, había un hombre al que llamaban Simeón el Anahuín, y Simeón el Anahuín evidentemente es este. Y aquí está la Virgen María en esta obra de un pintor alemán, Hans Holbein el Viejo. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. ¿Qué es eso de Anahuín? ¿Cómo lo describe Lucas a este personaje? No dice que sea un hombre poderoso, no dice que sea un hombre rico. ¿Qué nos dice? Que era un hombre justo y piadoso, era un hombre del común, un hombre como todos los que están aquí, común y corriente, sin dinero, sin poder, sin riqueza, y que en él habitaba el Espíritu del Señor. Y cuando llega María con el niño, él descubre que está frente al Mesías esperado y lo recibe en sus brazos. Y dice lo siguiente: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido,
porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Ya está el momento en que la Virgen entrega a Simeón al recién nacido. Ahora vamos con la mujer que estaba atrás de Simeón en la primera imagen que les mostré. Y ella ha pasado a la historia con el nombre de Ana la profetisa. Y aquí está. Ana era una viuda, era una mujer anciana. Había también una profetisa, Ana, de edad avanzada. Después de casarse había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios día y noche y días en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Si Simeón era un hombre del pueblo, Ana, lo único que sabemos es que era una mujer vieja que había dedicado la mayoría de su vida a servir en el templo y que esperaba la venida del Mesías, al que reconoce cuando llegan María y José. Y con esto podemos enhebrar los múltiples significados que encierra la fiesta de la Candelaria. En primer lugar, ¿qué significa la llegada de Jesús para la religión católica? Es la llegada del Mesías prometido, y a Jesús se le conoce como la luz del mundo o el sol invictus. Y entonces nos vamos con la fiesta de las candelas, que es una fiesta que ilumina y purifica y que sustituye un antiquísimo rito de fertilidad, no nada más de los seres humanos, sino de la naturaleza toda, de los animales, de las plantas, de los hombres y las mujeres, de la vida misma. Es pues el 2 de febrero, el mes, por eso febrero quiere decir purificación, es el mes de la purificación, es el mes de la luz que trae el Mesías. En síntesis, para mí, este complicado ramillete de símbolos que se encierran en el 2 de febrero es una suerte de canto a la vida, de canto a la alegría, a lo mejor que hay, porque si se fijan, el 2 de febrero es justamente la mitad del invierno, cuando el año es más frío y más oscuro, cuando necesitamos más la luz tanto del sol. Y ahora, como en el pasado y seguramente en el mañana, la luz de estas candelas que espero ilumine a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? A Porque ver, yo se por las favor. puedo, si tienen dudas yo se las ansío. Yo lo que porque me hablé mis dudas ahí. No, lo que yo quisiera saber, maestra, aquí qué paralelismo hay de eso, porque eso fue de Europa, de Roma, de todo. ¿Qué Bueno. paralelismo hay aquí con la civilización
civilización que se festejaba. Y El cuando 12 de febrero. lo trajeron los españoles, ¿no? Lo trajeron los españoles como nos trajeron muchísimas cosas. Pero en el mundo mesoamericano, si se fijan, hay muchos paralelismos, porque es como en el paganismo. Voy a poner dos ejemplos, uno muy antiguo y otro de México. El 2 de febrero, hasta donde yo entiendo, si te lo pueda decir así con toda veracidad, es que empieza el año para el pueblo mesoamericano. Cuando ustedes llevan al niño al templo, muchos, en muchísimas regiones del país, se va a acompañar de qué? De mazorcas de maíz. Llevan al niño y llevan en la misma canasta en que visten al niño, llevan las mazorcas de maíz para que el maíz sea bendecido. Nosotros, ¿cómo celebramos nuestra Candelaria? ¿Qué es lo que comemos? Tamales. ¿Y qué más? Y atole. Y tanto el tamale, los tamales como el atole están hechos de maíz. No en vano, las culturas mesoamericanas son las culturas del maíz. Y además se acompaña también de chocolate, que es otra de las delicias que México ha regalado al mundo. Entonces, digamos, ahí hay un paralelismo. Se está vinculando un antiguo mito de fertilidad en México también, cuando llevas a bendecir a las mazorcas para que esas semillas florezcan, fructifiquen y mantengan la vida. Y el maíz ha sido la base de la civilización mesoamericana. Esta es una adaptación de la fiesta vista desde nuestra realidad. Pero vámonos a otra fiesta pagana, pero del otro lado del mundo, vámonos a Oriente, 2000 años antes de Cristo. Nació en una cueva de una virgen, un dios, el 25 de diciembre, hijo de una virgen, y fue adorado por un grupo de pastores. Ese dios se llamaba Mitra, y es una religión muy importante que llega a Roma y se esparce por todo el imperio romano, es el mitraísmo. Cuando acérquense, de veras, sean curiosos, métanse a investigar, allí pónganle Mitra y lean el culto a Mitra, se van a sorprender. Hay un banquete sacramental como la Eucaristía cristiana, y esto sucedía 2000 años antes de Cristo. A Mitra también se le conocía como Sol Invictus, porque pelea con el sol, porque el sol estaba resecando la tierra, y Mitra protege a la tierra y protege al ser humano. Mitra vence al sol, pero no lo destruye, generosamente lo perdona y le extiende la mano al sol, así, y el sol se la da. Y ahí viene nuestro saludo. ¿Qué te estoy diciendo cuando te salude así? Que no tengo armas, que no estoy armada, te estoy dando confianza. Esto que tiene más de 4000 años, lo seguimos repitiendo hasta la fecha, porque si ustedes creen que el pasado está muerto, no. El pasado está vivo aquí en el presente, y la fiesta de la Candelaria sigue absolutamente vigente. Si ustedes se van al centro de la ciudad, van a ver que ahí hay una calle que se llama el Callejón del Niño Dios,
donde pueden encontrar absolutamente todo lo que quieran para vestir a sus niños. Ahí les van unos niños dioses. El clásico con el roboncito. Pero como nos está yendo de la fregada, el santo más famoso ahora, de enorme popularidad, es San Judas Tadeo. Luego hay uno que no es tan conocido, pero que me encantó y por eso la puse, el Santo Niño del Arpa. Otro, el Santo Niño de Atocha. Y la última moda de niños dioses es el Niño Dios Angelito. En una entrevista que vi por ahí, hay por lo menos 300 trajes distintos para vestir al Niño Dios. Los futboleros lo pueden vestir con el uniforme de la América o de las Chivas o la camiseta de Lionel Messi, el Rey Sol, que anotó 3 goles al Valencia ayer. Y entonces se dan cuenta que sigue la Candelaria esto que es una fiesta que hacían los primeros pobladores de la península itálica, presente en México y en toda Latinoamérica hasta ahora. Yes. ¿Más preguntas? Esta relación Muchas gracias. del día que se corta la rosca y La rosca de la Epifanía. Entonces eso en todos los lugares se conmemora esto de la rosca y de... Bueno, yo no sé si en todos los lugares, pero en muchos lugares. Ay, Laura, invítame un día y les cuento la historia de la Epifanía, que es de los 3 Reyes Magos, que es maravillosa. ¿Saben dónde están sus huesos? A que no eran reyes ni eran magos. No eran reyes ni eran magos. Y sus restos están en Colonia, en la Catedral de Colonia. Es una historia deliciosa, verdaderamente apasionante. Y es lo que se llama la Epifanía. Primero, a Jesús lo adora el pueblo común y corriente, como ustedes y nosotros, los pastores. Pero luego llegan los reyes, es decir, frente a él se arrodillan para los creyentes, tanto el pueblo, tanto el poder político, económico de los poderosos como de los humildes. Ante ese niño todos se postran, pues. Y la Epifanía tiene unas significaciones maravillosas de quiénes eran, cómo se llamaban. No, verdaderamente se pueden reír conmigo un buen rato. Pero si hay más preguntas, adelante. Oigan, y con confianza, pregúntenme lo que les pase por la cabeza, no tengan miedo. Yo no tengo el monopolio de la tontería. Yo no, lo comparto con todos ustedes. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo cumpleaños usted, maestra? ¿Qué te importa? Hoy es su cumpleaños y aún así vino aquí a darnos la conferencia. Hoy es cumpleaños de la maestra. Pero aprovechen las preguntas porque ahorita le cantamos las mañanitas. ¿Cómo se llama? Mitra, hace 4000 años, Mitra. Mitra, búsquenlo, Mitra. Nació el 25 de diciembre, que era originalmente el solsticio de invierno. Mitra. Como la mitra. Mitrale. Maestra, yo una pregunta. Ahí da Aquí clases de también en maestra. Ella da clases. pues prehispánico. Aquí. También eran así de misóginos como los judíos, también rechazaban a la mujer. Allí en también México. también la consideraban impura y todo eso. La verdad, yo creo que era ya no otra. La felicito, felicidades. Muchas gracias. Bueno, otra Miren, mentalidad. yo creo que, como en el pasado, también de Europa, las mujeres en el origen ocupamos un lugar privilegiado. En las
culturas más primitivas. El mito de la menstruación, el tabú de la menstruación, el desprecio de vernos manchadas, sucias, porque las mujeres menstruamos y damos a luz y fuimos las que llevamos el pecado original, tiene que ver con el tipo de religión de cada cultura. Religiones donde la noción de Dios es varón, es masculina, son relaciones misóginas. Culturas donde la deidad es diosa madre, no son matriarcado, ojo, porque eso quiere decir algo distinto. Son culturas más igualitarias, como por ejemplo en Creta, donde el hombre y la mujer tenían más o menos el mismo rango. Yo calculo que en Mesoamérica se había entrado en la última etapa, en los últimos, ¿qué será? 1500 años, digamos, ya con el florecimiento de Teotihuacán, a una religión que se iba masculinizando, sin olvidar la presencia femenina. ¿Cómo puede uno saber qué tan misógino era una cultura u otra? Lo ve a partir de sus deidades. Entonces nosotros por un lado tenemos a dioses creadores, ¿no? Pero tenemos también a la Coatlicue. Tenemos la dualidad, los dioses, el dios del cerca y del junto, la pareja creadora por excelencia. Hay un trabajo muy antiguo que es espléndido, que se los recomiendo, léanlo, ahí está, que es la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que fue la tesis de doctorado de Miguel León Portilla. Ahí échenle un ojo y ahí lo van a ver. Entonces, las mujeres, yo creo que no es que hubiera un desprecio, no lo sé, yo me he alejado mucho del México mesoamericano y no hablo con certezas, hablo un poco de lo que me acuerdo ya de hace un buen tiempo, pero hasta donde yo recuerdo de la historia mesoamericana, mujeres, por ejemplo, que hayan detentado el poder, pues recuerdo muy poquitas, o sea, no recuerdo ninguna. Digo, todos los reyes de Tenochtitlan, por ejemplo, son varones, todos. Y la Malinche que está siempre... Y a la Malinche que la ponen como chancla, a la pobrecita, ¿no? Bueno, ¿más preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues nos veremos en alguna otra ocasión. Muchas gracias por la Hablamos la Constitución también, maestra. Ay, sí, qué barbaridad. Bueno, pues muchas gracias, los esperamos en las siguientes conferencias. Vamos a cantarle las mañanitas a la maestra. Ay, no. Ah, sí, claro que sí.